estimados amigos, son todos bienvenidos y como siempre digo y siempre diré, me da gusto volver a reencontrarme con ustedes, a saludarlos. Espero que sea recíproco esto, me respondan de la misma manera, saludándome, escribiendo, por favor. Hay muchas cosas que quiero compartirles, pero si no hay una comunicación fluida, recíproca, no podré. Salgan del anonimato, esto no contribuye a la edificación del alma, esto no contribuye a la educación del espíritu ni a la preparación del cuerpo para entonces tener esa relación, ese trato estrecho con nuestro Creador y con su enviado. Así que por favor, esto me lo oirán permanentemente porque lamentablemente no están accediendo, no sé por qué razón, y sí me interesa porque me interesa la evolución de las almas, me interesa la evolución de las almas, me preocupa la evolución de las almas. Para eso me ha puesto Dios, para instruir, más allí de que estén o no de acuerdo. Luego el Espíritu se encargará de brindar la interpretación y el entendimiento correspondiente. Hoy quiero compartirles una enseñanza que se llama La venida del Hijo de Dios o la venida del Hijo del Hombre, pueden titularlo así. Y quiero llevarlos a un texto porque les voy a compartir una forma que parece contradictoria. Y yo sé que la mayoría, por no decir todos, no tienen la respuesta, ¿sí?, de esto que voy a compartirles hoy. Lucas capítulo 21, verso 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, vendrá en una nube con poder y gran gloria. El texto aquí dice en una nube, pero el original que está en un texto del libro del profeta Daniel, profeta mayor Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, dice que el profeta allí dice: y vi a uno viniendo entre las nubes del cielo, uno semejante a hijo de hombre. Esto tiene una connotación diferente, evidentemente. Todo lo que aparece en el pacto renovado, si no tiene registro antiguo, no es válido, no tiene validez, porque no tiene una base histórica, una base correspondiente a lo que Dios ha hablado. ¿Sí? Cuando Dios envía a su Hijo y posteriormente a su Espíritu, cuando su Hijo parte, ninguno, ni el Hijo ni el Espíritu, vienen a traernos una palabra nueva. No vienen a traer nada diferente de lo que ya está adelantado en el pacto antiguo, en el original. Entonces, reitero, en los escritos renovados, si lo que aparezca allí, si no está el registro antiguo, no tiene validez. Simplemente fue agregado o fue inventado por el hombre, o por las diferentes manos por las cuales pasaron los textos y fueron traducidos. Bien, entonces el texto de Lucas dice que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Luego Marco capítulo 24 en el verso 44 dice: por todo esto ustedes estén preparados, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Y hay una bella carta, la segunda carta de Simón, el mal llamado Pedro, su nombre
fue, es y será Simón, porque es judío el varón, y Simón y Pedro es un nombre, un sobrenombre griego. Los conceptos griegos no aplican en el lenguaje de los hijos de Dios. ¿Comprenden? Estos solamente son agregados, cosas que han deformado tremendamente la esencia, la rica esencia de la palabra de Dios. Entonces, en el segundo escrito de Simón, capítulo 3, verso 10, tiene concordancia con Apocalipsis 16:15, dice así: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán, las obras de la tierra serán destruidas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primeramente, está indicando que el Señor vendrá, que todo ojo le verá, ¿sí? Vendrán las nubes del cielo y todo ojo le verá. Y el otro texto dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe en qué momento, en qué horario, pero en algún momento y transcurso de la noche y madrugada vendrá. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque no hay forma de compilar. Uno dice una cosa que será visto a ojos de todo el mundo, mientras que el otro dice que vendrá en secreto. ¿Cómo es esto? Aquí les voy a comentar cómo se interpreta esto. Entonces, hay un texto en los escritos de Juan, de Yohanan, capítulo 14, 22 y 23, y le pregunta uno de sus discípulos, Judá, y le dice: ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor le responde: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y esto dice, bueno, magnífico, es una bella declaración y una promesa a la vez. Y esto ya lo teníamos en registro antiguo en el libro de Joel, traduce Joel, capítulo 2, versos 28 al 32, en el cual dice que en estos días, en finales de los días, el Señor derramaría de su espíritu sobre sus hijos y sus hijas, sobre ese tipo de carne, sobre sus hijos y sus hijas, ¿sí? Él se manifestaría entonces juntamente con el Padre a los suyos, antes de que venga la destrucción repentina y absoluta. Antes, esa es la segunda venida del Mesías. Vendrá, pero en secreto. Vendrá para manifestarse solamente a los suyos. No vendrá a la vista de todo el mundo para que todos lo vean. No, vendrá solamente en ese secreto. Pero aquellos que conocen la palabra de Dios y que Dios ha puesto esa hambre y sed de la justicia, que es la palabra de Dios, entonces ellos percibirán, oirán la voz y procederán entonces a autoconvocarse, y entonces el Señor hablará para ese pueblo, no para el resto de la humanidad. Entonces allí está la segunda venida del Señor, que ya se produjo. La tercera venida es cuando Él viene como Señor de justicia, ¿sí? Aunque el texto dice que reunirá a los suyos, claro, esto sucederá que va a reunir a toda la humanidad y le dará el pago a cada uno según sus obras. Pero bueno, volviendo a este tema puntual,
Esta es la forma en que la segunda venida se producirá. Vendrá en secreto y vendrá a derramar de su espíritu y vendrá a comunicar aquellas cosas que cuando él partió, él cuenta en el texto, en un texto de los escritos de Juan, de Johanán, que dice: todavía tengo muchas cosas que comunicarles, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Les conviene que yo me vaya, de esta manera vendrá el Espíritu de verdad, el cual no hablará de su propia cuenta, por su propia cuenta, sino lo que oyere del Padre. Él les recordará lo que yo les he enseñado y les enseñará lo que falte. Esa es la forma en que se manifestará por segunda vez, cuando el Espíritu haga su intervención. Allí estará Padre, Hijo y el Padre, el enviado, y el Ruach HaKodesh, que es el poder de Dios. Ellos se manifestarán a cada uno de sus hijos que ya estén previamente dispuestos, preparados para oír la voz de su Señor, y entonces allí se les comunicará las cosas que faltaren, sin dejar obviamente de recordar lo que ya fue enseñado. Pero saben que el verso 32 del libro del capítulo 2 del libro de Joel tiene casi un secreto allí. Y dice que aquel que invocare el nombre del Señor, del Creador, ese tendrá la oportunidad, ese será rescatado. No solo será salvo, sino también redimido. Pero el que invocar el nombre de el Creador. Y el nombre del Creador está oculto en la Torá, en la ley de Dios. De modo que si no conocen Torá, no conocen la ley o la rechazan, no tendrán esa oportunidad, hermanos. Esto para judíos y para gentiles. Aquel que invocare el nombre del Creador, ese tendrá la oportunidad de que el Padre, su enviado, que es el Mesías, más su poder, que es el Espíritu, se manifiesten, les recuerden las enseñanzas y enseñen, agreguen aquellas cosas que han faltado. Miren, lamento, pueblo gentil, que les hayan enseñado de un Dios así, pequeñito, así, un Dios con limitaciones. Se preocuparon más por el aspecto físico de la persona que por enseñar quién es su creador, su Dios, su Señor, y por conocer a su enviado, que es el Hijo. Se preocuparon más por el aspecto físico, vuestras autoridades, que por enseñarles quién es su Señor. Por esta razón es que se han equivocado de Señor, no lo han identificado, no se han enterado que ya vino por segunda vez. Entonces les animo, queda muy pero muy poco tiempo hasta la tercera venida. Queda muy poco tiempo, la segunda venida ya se produjo. Les animo a que se comuniquen, así yo pueda compartirles y comunicarles las otras cosas que son realmente novedosas, pero ya están dentro del ámbito propiamente espiritual. Por favor, se los pido, queridos hermanos, queridos amigos, vuélvanse al Señor, al verdadero Señor, al Creador. No es el que ustedes conocen, ni para judíos ni para gentiles. Se han equivocado de Señor. Se han equivocado. Tanto los judíos como los gentiles deben volverse al verdadero Señor. Deben volverse y conocerlo
en todos sus aspectos. No tiene un solo aspecto el enviado de Dios. No tiene un solo aspecto. Entonces, le invito, por favor, les estoy invitando reiteradas veces, comuníquense, no dejen pasar la oportunidad, porque esto se da una sola vez. Vuélvanse y por favor les pido, escriban moredaniel5778 @gmail.com. El Señor ya está aquí, ha venido en su segunda manifestación, pero lo ha hecho en secreto. Esto es en la misma situación que sucedió en la época de Noé. ¿Mm? El Señor, antes de traer la destrucción, el caos sobre la tierra, se manifestó a Noé y le habló. Y Noé se encargó de hablar y de hablar y de hablar. La gente no creyó. Y cuando vino el diluvio, entonces trataron de salvarse por sus medios, pero no es así. Los medios los provee Dios, no el ser humano. ¿Mm? Cuando quisieron salvarse por sus propios medios, ya era tarde. De modo que ingresaron en el plan de Dios Noé y sus 7 parentescos, sus 7 integrantes de esa familia, que completaban el número 8 porque es un número de pacto. El número 8 es el número de pacto. Entiendan esto, queridos hermanos, así como lo dice el texto en Cogelet, en Eclesiastés, lo que fue volverá a ser, y lo que es ya sucedió. Se volverá a repetir la misma parte de la historia porque el hombre sigue sin aprender. Sucederá como en los días de Noé. Dios está hablando ahora en lo secreto. En esa época el Señor se manifestó a Noé en secreto. Le habló a él para que él a su vez dé a conocer a las demás almas, a las demás, también a los seres humanos fuera de las almas, les dé a conocer cuál era la forma correcta, pero la gente no quiso atender. Otra vez el Señor sufre violencia, el Mesías vuelve a sufrir violencia de aquellos que hoy lo rechazan. Reitero, están adorando a otro Señor. Primeramente no se debe adorar al Hijo de Dios, al enviado. Por lo tanto, se han equivocado de Señor. No cometan el mismo error que se cometió en la época de Noé. Vuélvanse al Señor verdadero y al enviado que Dios ha establecido puntualmente. Él ya está aquí, se ha manifestado en su segunda forma, ¿sí? en la historia. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los bendigo por el Elohim y estoy esperando su comunicación. Shalom Aleichem, paz a ustedes. Por favor, les pido, otra vez, comuníquense, queridos hermanos.